En esta clase nos vamos a referir a una relación entre un grupo de organismos denominados parásitos y el hombre, que establece un tipo de asociación que se denomina parasitismo. Bueno, en la naturaleza existen distintas asociaciones biológicas entre organismos vivos. Una de ellas es el parasitismo, que se sucede cuando un ser vivo, denominado parásito, se aloja en otro ser vivo diferente, que se denomina huésped u hospedero, del cual se alimenta y puede causarle daño. Es decir, que esa asociación entre un parásito y un huésped produce un perjuicio al huésped y un beneficio al parásito. Otra asociación es el comensalismo. Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian, de tal forma que solamente una de las dos obtiene beneficios al alimentarse de la otra, pero ninguna es perjudicada, ninguna sufre un daño. La simbiosis, en cambio, se produce entre dos especies diferentes que se asocian para un beneficio mutuo, sin el cual no pueden subsistir. Es decir, que en la simbiosis, ambos organismos que se asocian se benefician. Y el oportunismo, en el cual se refiere a aquellos organismos que por lo general son asociaciones que no causan enfermedad o una patología, excepto cuando el estado inmunitario se vuelve insuficiente. Entonces, en esta clase teórica nos vamos a referir al parasitismo, que es esa asociación entre un organismo, que es el denominado parásito, que se beneficia con su asociación con otro organismo, que lo llamamos huésped u hospedador, que se perjudica en esta asociación. Nosotros puntualmente nos vamos a referir en esta clase teórica en aquellas asociaciones entre un parásito y el hombre. Entonces, el parásito es todo ser vivo que habita en la superficie o bien en el interior de otro individuo denominado hospedador, del que obtiene sustancias nutritivas y además el medio ambiente adecuado para su desarrollo y o multiplicación, y al que puede llegar a producir un daño. Es decir, que el hospedador lo que le aporta al parásito son nutrientes, o sea, sustancias nutritivas, y además un medio ambiente propicio para que ese parásito pueda desarrollarse y multiplicar en ese medio ambiente. Lo principal es tener en claro que en la asociación denominada parasitismo, el huésped se perjudica y el parásito se beneficia porque obtiene todos estos nutrientes que son aportados por el hospedador. La parasitología, entonces, es la ciencia que estudia a los parásitos. Esos parásitos son organismos eucariontes que pueden ser tanto protozoarios, algunos parásitos son unicelulares, denominados protozoarios, y otros parásitos son pluricelulares, denominados metazoarios, y en este grupo están incluidos los helmintos, también denominados gusanos, y también los artrópodos, que es un grupo de ectoparásitos que vamos a ver más adelante. Hay distintos tipos de parásitos. Los parásitos que son obligatorios, o sea que viven en forma permanente en el hospedador. Y los facultativos son los parásitos que pueden vivir fuera del hospedador si las condiciones
les son propicias y solamente parasitan, o sea, viven en el interior del hospedador en una etapa de su ciclo biológico. Estos son los parásitos facultativos, es decir, que pueden vivir fuera del hospedador o pueden vivir en el interior del hospedador. Según su topografía, se dividen en ectoparásitos, que son los artrópodos, como las pulgas, por ejemplo, los piojos, y los endoparásitos, que pueden ser unicelulares, como los protozoarios, o los pluricelulares, o también conocidos como helmintos. Y por último, se los clasifica según su localización. Tenemos a los enteroparásitos que se alojan en el tubo digestivo y los hemoparásitos que se alojan en el torrente sanguíneo del huésped. Otro término importante a definir es el reservorio. Y un reservorio puede ser un individuo humano o un animal que contiene formas de parásitos las cuales pueden vivir y multiplicarse en él. Y puede ser una fuente de infección para un huésped susceptible. Esto es lo importante, entonces, es tener en cuenta que el reservorio aloja las formas de parásito que viven y se multiplican en el reservorio. Y el reservorio puede ser entonces una fuente de infección para un huésped denominado susceptible. El reservorio puede ser el hombre, pueden ser animales, pueden ser vegetales, plantas, o también el reservorio, esas formas que pueden vivir y multiplicarse, pueden estar alojadas en materia inanimada, como puede ser, por ejemplo, aguas contaminadas. Como definimos previamente, el huésped puede ser humano o puede ser cualquier otro animal. El huésped se los puede clasificar en dos categorías. Una de ellas es el huésped intermediario. Es aquel huésped que en el ciclo biológico del parásito aloja las formas inmaduras del parásito. En cambio, los huéspedes definitivos son aquellos que van a alojar en el ciclo biológico del parásito las formas maduras del parásito. Como dijimos, el patógeno puede encontrarse ya sea en un objeto inanimado o bien en un objeto animado. Para que se produzca una transmisión del parásito, este tiene que salir del reservorio y contactarse con un hospedador susceptible, que es un individuo sano, a través de una vía de transmisión, haciendo que ese huésped se infecte con el patógeno. El ingreso al huésped se produce a través de una puerta de entrada que puede ser ya sea por una ingesta de un alimento contaminado o bien agua contaminada, así como a través de una lesión causada por un insecto denominado vector. Es decir, que el patógeno debe salir y debe ingresar en el hospedador para iniciar un proceso infeccioso en el cual se va a diseminar en los distintos tejidos corporales y en algún momento ciertas formas del parásito serán eliminadas a través de ya sea materia fecal, sangre, etc. La fuente de infección entonces puede ser a partir de un reservorio, como dijimos,
reservorio animado o inanimado, o ya sea a través del medio ambiente en el cual se encuentra la persona. Ese parásito puede acceder a través tiene distintas vías de ingreso, como vamos a ver más adelante, y entonces iniciar un proceso infeccioso. Entonces, la fuente de infección será cualquier persona, animal o cualquier objeto o sustancia en la cual se halle el agente infeccioso y desde donde puede potencialmente pasar al humano. Los mecanismos de transmisión entonces pueden ser ya sea directos o indirectos. Los indirectos están mediados por un vehículo o vector que media entonces en la transmisión del parásito al humano. Es decir, que no es una transmisión directa como es en este caso, que ciertas formas del parásito pueden tomar contacto, por ejemplo, con la piel o las vías respiratorias, y entonces iniciar un proceso infeccioso. En ciertos parásitos tienen una vía de transmisión indirecta en la cual requiere de la mediación de un vector, que puede ser un insecto, por ejemplo, que favorezca el ingreso de ciertas formas del parásito al huésped. Bueno, los vectores. Los vectores, como dijimos, median en el proceso de transmisión de un parásito al humano. Los vectores suelen ser artrópodos u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped. Esos vectores pueden ser portadores mecánicos, ya que transmiten el agente de un hospedero a otro sin que se desarrolle en el vector alguna fase vital de su ciclo biológico, es decir, que simplemente oficia de portador mecánico. El parásito no interactúa con el vector formando distintas fases madurativas del parásito, sino que simplemente es una vía de transmisión mecánica, a diferencia de los portadores biológicos, en el cual el agente infectante se desarrolla en el vector y multiplica en el artrópodo antes de volverse infectivo para el hospedero vertebrado. Los ciclos biológicos son un conjunto de etapas y transformaciones las cuales se experimenta un parásito durante su desarrollo. Estos ciclos se conocen también como ciclo evolutivo o ciclo biológico. Y estos pueden ser ciclos biológicos monoxénicos, si el parásito requiere de un hospedero para todo su desarrollo. Es decir, que solo requiere de un hospedero para que el ciclo pueda llevarse a cabo. Esos son los ciclos biológicos directos o monoxénicos. En cambio, los indirectos o heteroxénicos necesitan de dos o más hospedadores para poder completar el ciclo. De esos dos hospedadores, uno es un hospedador definitivo y otro es un hospedador intermediario. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un ciclo monoxénico. Vemos que las formas inmaduras del parásito se encuentran en el medio ambiente en el cual este individuo desarrolla sus actividades, en el cual es un individuo susceptible a contraer esas formas inmaduras del parásito y que esas formas inmaduras ingresen al cuerpo, iniciándose un ciclo biológico en el cual esas formas inmaduras en el interior del huésped se transforman a formas maduras en las cuales ese parásito se disemina y las formas inmaduras que generen esas mismas formas maduras son eliminadas, por ejemplo, a través de materia fecal, nuevamente al medio ambiente, en el cual está contaminado con la materia fecal de un huésped
que es un huésped definitivo. O sea, ese huésped definitivo porta las formas maduras que se generaron a partir de las formas inmaduras presentes en el medio ambiente. Este es un típico ciclo biológico monoxénico. Aquí vemos un ejemplo de un ciclo biológico heteroxénico en el cual vemos que hay, en este caso, hay un animal, un ganado bovino, en la cual el parásito tiene un ciclo en el cual intervienen las formas inmaduras del parásito alojadas en los pastos, por ejemplo, en lo cual vive el ganado bovino, y entonces este bovino ingiere las formas inmaduras que van a transformarse en formas maduras en cuyo interior se van a desarrollar a su vez distintas formas inmaduras que van a ser eliminadas a través de la materia fecal al mismo medio ambiente. Entonces, en este ejemplo, este bovino representa un huésped definitivo en este esquema. Sin embargo, participa en el ciclo un huésped denominado intermediario, o también llamado accidental, por ejemplo, por la misma ingesta de carne de vaca o bien por la misma ingesta de esas formas inmaduras provenientes de las excreciones de la vaca. Estas formas inmaduras se desarrollan en este huésped humano y entonces pasan a distintas a otras formas que serán también eliminadas al medio ambiente, en la cual también va a participar el huésped bovino. Por lo cual se establece también, después más adelante vamos a ver más en detalle algunos ciclos que se van a entender más claramente. En este ciclo entonces participa un huésped humano, que es un huésped intermediario, que puede ser un huésped necesario para que el parásito complete su ciclo biológico, o bien puede ser un huésped accidental, como es en el caso de las ingestas de carne de cerdo o carne de vaca cruda, ya sean distintos embutidos, etc. Y en ese caso, el huésped humano constituye lo que se llama un huésped accidental, ya que está ingiriendo ciertas formas del parásito que están alojadas, ciertas formas maduras del parásito que están alojadas en el huésped, en este caso en el bovino. Después vamos a ver algunas situaciones con un poco más de detalle. Y por último vamos a ver este otro tipo de ciclo biológico heteroxénico en el cual participa un vector, que es un insecto, el cual este vector es el que media el ingreso de las formas inmaduras del parásito al huésped humano, que es un huésped definitivo, y esas formas inmaduras se transforman o mutan a las formas maduras, y estas formas maduras también van a encontrar, por ejemplo, circulando en el torrente sanguíneo, puede ser transmitida por un insecto vector como un mosquito que le puede picar, succionarle sangre y ese mosquito transportar sangre que está infectada por las formas maduras del parásito u otras formas del parásito, en la cual ese mosquito va a oficiar de vector, de insecto vector, para inocularle el parásito a otro huésped sano, no infectado. Por lo cual se produce la diseminación del parásito en la población. Bueno, las vías de ingreso de los parásitos a un huésped humano pueden ser a través, como dijimos,
alimentos contaminados, aguas contaminadas o alimentos contaminados con distintas formas de parásitos, ya sea inmaduras o maduras, a través de insectos vectores, como dijimos, que pueden ser mosquitos o en este caso la vinchuca, a través de la piel. Existen formas larvarias del parásito que pueden atravesar la epidermis e ingresar al interior del huésped, ingresar a través del torrente circulatorio e iniciar un proceso infeccioso, o si no a través del aire contaminado. Ciertas formas que pueden encontrarse en el polvo ambiental en suspensión, que pueden ser aspiradas por las vías respiratorias o ingeridas, y entonces esos huevos de parásitos pueden ingresar al sistema digestivo y entonces madurar a ciertas formas maduras del parásito, iniciando un proceso infeccioso. Las patologías producidas por los distintos parásitos, nosotros vamos a ver algunos ejemplos, principalmente aquellos parásitos que son transmitidos a través de alimentos contaminados. Esas patologías se denominan parasitosis. Los parásitos se clasifican en unicelulares, que son los protozoarios, y en pluricelulares, que son los también denominados metazoarios, que son los helmintos, gusanos. Entonces, los protozoarios son microorganismos unicelulares, eucariotas, y estos protozoarios se presentan dos formas. Una que son las formas vegetativas o formas de reproducción, que en términos generales se los denomina trofozoito, y una forma de resistencia y de transmisión que se denominan quistes. Por otro lado están los helmintos, que son los metazoarios, es decir, son parásitos multicelulares o pluricelulares, y se clasifican en nematelmintos y en platelmintos. Los nematelmintos son gusanos que tienen ciertas características, son gusanos de cuerpo cilíndrico, tienen una cavidad celómica y un tubo digestivo completo, y los platelmintos, que son gusanos aplanados, sin cavidad celómica, y la mayoría son hermafroditas, es decir, que tienen ambos sexos en el mismo individuo. Los platelmintos se clasifican en los cestodes, que tienen cuerpo segmentado, por ejemplo, las teñas, y los trematodes, que tienen cuerpos no segmentados. Bueno, vamos a ver algunos protozoarios que son denominados protozoarios intestinales. Como dijimos, son parásitos unicelulares. Bueno, vamos a hablar de la entameba histolítica. Bueno, la entameba histolítica es una ameba parásita del hombre que puede vivir como comensal en el intestino grueso o bien invadir la mucosa intestinal, es decir, atravesar la mucosa intestinal y localizarse y tener una localización que se denomina localización extraintestinal, produciendo una determinada patología. En la zona endémica son los países subdesarrollados, en América Latina, y el modo de transmisión es por la vía fecal-oral, a través de contaminación de aguas, de suelos y de alimentos. Bueno, la entameba histolítica ingresa a las vías gastrointestinal a través de las formas de resistencia, que son los quistes maduros, los cuales esos quistes
maduran a formas infectivas, las cuales pueden alojarse en la pared del intestino grueso, los cuales esos quistes se los pueden encontrar en la pared intestinal, o bien atravesar la pared intestinal y encontrar esos quistes de las amebas, de ameba histolítica en hígado, en pulmón o bien en cerebro, ya que estos quistes pueden diseminarse por el torrente circulatorio. Por otra parte, los quistes y los trofozoitos son eliminados por materia fecal contaminando el medio ambiente, en el cual puede producir entonces un ingreso de las formas quísticas a través de la ingesta de alimentos contaminados por parte de un huésped humano, reiniciando el ciclo biológico del parásito. Bueno, entre otras manifestaciones, la entameba histolítica produce un cuadro inflamatorio denominado disentería amebiana fulminante en el colon, en la pared del colon, pero también puede, al poder diseminarse por sangre, forma unos quistes sanguíneos denominados quistes achocolatados, tanto en hígado como en cerebro, y también forma granulomas, y también puede producir unas trombosis por ciertos nidos de trofozoitos que se alojan en la luz de las venas, lo cual produce obstrucciones que pueden producir complicaciones muy severas. Bueno, vamos a hablar de otro parásito, que es un protozoo denominado Giardias. Bueno, Giardia, o también denominada Giardiasis, que es la parasitosis producida por Giardia, es una infección también del intestino delgado y está causado por este protozoario, que es un protozoario flagelado, que se denomina Giardia lamblia. El protozoo tiene, como muchos otros, tienen dos fases o formas biológicas, una que es la forma vegetativa, también denominada trofozoito, que es la forma invasiva, y la otra forma, que es la forma de resistencia o quiste, que es lo que también se conoce como la forma infecciosa. La Giardia produce una infección, una obstrucción mecánica a la absorción de nutrientes en el intestino. Como se sabe, en el intestino se produce una gran absorción de los nutrientes provenientes de los alimentos. La obstrucción que produce la Giardia en la mucosa intestinal hace que se produzca una disminución en la absorción de esos nutrientes. Produce también una irritación directa, esto es por un proceso seguramente inflamatorio que produce la Giardia en la mucosa intestinal, y tienen sinergismo con la flora bacteriana, es decir, que actúan en conjunto. La acción es más eficiente cuando se encuentran ambos en la mucosa intestinal y produce un proceso inflamatorio denominado infiltración linfocitaria. Aquí vemos, esto es una vellosidad intestinal, vemos las células de esa vellosidad intestinal y las giardias ubicadas en esa mucosa intestinal. ¿La vemos? Aquí vemos las distintas formas. Tenemos el trofozoito, vemos que es un protozoario flagelado, y el quiste, que tiene una forma más redondeada. Bueno, como vemos, la giardia ingresa al tubo digestivo del huésped humano que es infectado por giardia a través de los quistes, estos quistes que están contaminando a los distintos alimentos, que están contaminados entonces por estos quistes de giardia. Una vez que estos quistes se alojan en el intestino, acá vemos, esto se produce en el interior
del intestino, los quistes maduran a las formas invasivas que son los trofozoitos, y de trofozoitos nuevamente maduran a las formas quísticas. Estas son las que se alojan entonces en la pared intestinal, produciendo los cuadros inflamatorios intestinales. Y además, estos quistes son los que se van a eliminar por materia fecal, en las defecaciones. Se eliminan los trofozoitos, pero también se eliminan las formas quísticas de la giardia, que son las responsables de, por contaminación, contaminar los alimentos, los cuales van a volver a ingresar al huésped a través de la ingesta de alimentos contaminados. Bueno, acá vemos las formas de contagio de las giardias. Como dijimos, el parásito vive en el suelo, ya sea los trofozoitos o los quistes. También vive en los alimentos y en el agua contaminada. También puede encontrarse en ciertas superficies que hayan estado en contacto con desechos animales o humanos. Se puede infectar si, por ejemplo, estamos expuestos a un miembro de la familia con giardiasis. Si toma agua de lagos o arroyos donde los animales como castores, ratas o ciertos animales domésticos como ovejas han dejado sus desechos, si se ingieren alimentos crudos o mal cocidos, también se pueden incorporar el quiste de giardia y producir una giardiasis de esos alimentos crudos mal cocidos que hayan estado contaminados con el parásito. En cuanto a la prevención, purificar las aguas, ya sea hirviéndolas o filtrarlas. También técnicas higiénicas y de lavado de manos cuando se pasan de una persona a otra. Esto es muy importante, la higiene de las manos. Prácticas sexuales con precaución. Y también pelar y lavar las verduras y las frutas frescas antes de su ingesta. Bueno, en cuanto a los síntomas, se presentan principalmente en niños, más en niños que en adultos, y las sintomatologías más típicas son las diarreas, que es el principal síntoma, además de otras sintomatologías. Ahora, sobre una parasitosis producida por un parásito unicelular denominado toxoplasma, que produce la parasitosis denominada toxoplasmosis. Bueno, la toxoplasmosis es una infección debida, como dijimos, al parásito denominado Toxoplasma gondii, que es un protozoario, es decir, es un parásito unicelular. Se encuentra infecta a los seres humanos a nivel mundial y también en muchas especies animales y aves. Y el parásito, una de las características que tiene, es que vive también en los gatos. Es decir, que en su ciclo biológico, como vamos a ver, también hay formas del parásito en las cuales se las encuentra en los gatos. La infección en humanos puede provenir de ya sea transfusiones de sangre o a través de trasplantes de órganos, por el mal manejo o poco higiénico manejo de los excrementos de gatos, por ingerir tierra contaminada, ya sea por ingesta accidental de tierra contaminada, y esto es lo que quisiera remarcar, por comer carne cruda o mal cocida, ya sea de cordero, de cerdo o de res. Aquí tiene un esquema del parásito, es una célula eucariota, como cualquier célula tiene núcleo, retículo endoplásmico y tiene las organelas características de las células eucariotas. Como dijimos, en la toxoplasmosis, las aves, roedores,
pueden ser huéspedes intermediarios, huéspedes que alojan formas inmaduras del parásito. Estos huéspedes pueden contaminar al gato, el cual los gatos son huéspedes definitivos. El gato alojará, entre otras formas, los ooquistes del parásito que van a ser eliminados por materia fecal. Y esa materia fecal puede ser fuente de contaminación, entre otras cosas, de alimentos. Eso puede tener que ver con, entonces, el contacto del felino con las personas. Ese contacto puede significar a veces el contacto con los productos de desechos del gato, y eso puede llevar a contaminar las frutas, verduras, y las cuales esas aguas contaminadas pueden alojar las formas, los ooquistes del parásito, que son los que por la ingesta van a iniciar un proceso infeccioso en el humano. El grave peligro de la toxoplasmosis es en el caso de las embarazadas, porque la forma invasiva son los trofozoitos, pueden atravesar la placenta y entonces iniciar un proceso infeccioso en el feto. También, como dijimos, se pueden producir infecciones a través de los ooquistes o los trofozoitos, a través de transfusiones de sangre y trasplantes de órganos contaminados. Lo importante entonces es que el toxoplasma puede iniciar un proceso infeccioso en el humano a través de alimentos contaminados. Vamos a hablar de un grupo de parásitos que son los helmintos o gusanos, que ya son organismos pluricelulares o metazoarios, y vamos a hablar de dos grupos que son los nematelmintos, que son un grupo de gusanos que son cilíndricos, y de los platelmintos, que son gusanos planos. Bueno, los helmintos, las características de los helmintos son vermes o gusanos que son parásitos, o los hay también de helmintos de vida libre. Nosotros nos vamos a ocupar de algunos helmintos que producen parasitosis en el humano y que se transmiten a través de los alimentos. Son multicelulares, por eso se los denomina metazoarios o metazoos. Y la característica es que tienen un sistema reproductor que es muy desarrollado. Y este sistema reproductor le permite al helminto contrarrestar la pérdida de individuos que se produce a lo largo de un ciclo biológico. Los nematelmintos o nematodes son un grupo de gusanos que se caracterizan por ser cilíndricos. Tienen una cutícula semipermeable en su superficie, es decir, que le permite controlar o regular el ingreso o la salida de nutrientes o sustancias de desecho a través de esa cutícula. Otra característica es que tienen un aparato digestivo completo. Esto significa que tienen un ingreso de nutrientes. Esos nutrientes son digeridos a lo largo del tubo digestivo y son eliminados sustancias de desecho. Otra característica son dioicos, tienen los sexos separados, es decir, que un individuo macho y otro individuo hembra. Y entonces en algún momento para la reproducción en el ciclo van a tener que encontrarse para producir lo que se denomina la copulación y la generación de grupos muy grandes de nuevos individuos.
que vamos a describirlo más adelante, produciendo una gran cantidad de huevos y larvas. Las hembras son ovíparas, es decir, que van a liberar una gran cantidad de huevos. Y hay hembras que pueden ser vivíparas, es decir, que esas hembras van a eliminar embriones. Es decir, que hay dos categorías de hembras, que son las ovíparas o las vivíparas. Los estadios del parásito, desde el huevo al adulto, pasa por distintas larvas, estadios larvarios denominados L1, L2, L3 y L4, hasta que luego evolucionan a individuos adultos que, como dijimos, tienen los sexos separados. Luego de la copulación, las hembras van a producir huevos que a su vez van a madurar a nuevas larvas. Los nematodes o nematamientos se dividen en dos grandes grupos según en qué lugar se alojan en el huésped, en nuestro caso el ser humano, ¿no? Que son los que nos interesan. Están los intestinales, entre los cuales tenemos el Enterobius vermicularis, que es también conocido como Oxyuros, y otro que es el Ascaris lumbricoides, pero existen muchos más, ¿no? Que son nematodes intestinales. Y después están los nematodes tisulares que se alojan en ciertos tejidos. En esta clase vamos a desarrollar a la Trichinella spiralis. La triquinosis o triquinelosis es una parasitosis zoonótica, es decir, que es una transmisión de un animal al hombre del parásito Trichinella spiralis, que es un nematodo. Infecta a una gran variedad de mamíferos, entre los cuales se encuentra el hombre, el ser humano, en el cual nos vamos a referir nosotros principalmente. La distribución es una distribución mundial, o sea, hay triquinosis en todas partes del mundo y no tiene preferencias por determinados países. Bueno, la Trichinella spiralis carece de una fase externa en su ciclo. Esto quiere decir que, a diferencia de otros parásitos, una vez que este parásito ingresa al huésped, ese huésped es un huésped definitivo y, como dice acá, un solo hospedero cubre las funciones de hospedero definitivo e intermediario, es decir, que aloja las formas maduras y las formas inmaduras del parásito. Ambas formas del parásito se alojan en el mismo hospedero. Y con respecto a que carece de una fase externa, el parásito, una vez que ingresa al huésped, se queda alojado en el huésped, como vamos a ver en la musculatura estriada. La forma infectante del parásito es una larva, L1, que se ubica en las células nodrizas. Aquí vemos al parásito adulto, la típica morfología del parásito adulto, y la morfología espiralada de la larva, de ahí su nombre, Trichinella spiralis. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, aquí vemos que hay distintos hospederos, los roedores, los porcinos y también el humano. El humano ingresa también en este ciclo biológico del parásito debido a que el humano ingiere carne de cerdo y carne de cerdo cruda. Si observan, una vez que
tanto el roedor como el cerdo, como el humano, ingieren un músculo estriado en el cual tiene enquistado al parásito, a la larva del parásito, esa larva, al ingresar al intestino, madura a distintas formas y vemos que se establece un ciclo en el cual pasa al 2, que es una larva que está liberada al intestino delgado, y después pasaría a una fase 3, que es el adulto. Esa es la fase 3. Dijimos que eran estos gusanos eran dioicos, es decir, que tenían sexos separados. Y después, en una cuarta fase, en la cual la larva, se establece una larva como consecuencia de la copulación, la larva entonces atraviesa la pared intestinal y migra hacia algún músculo esquelético y se aloja enquistándose en el músculo esquelético. Entonces tenemos primero la larva enquistada, segundo la larva 2 liberada al intestino, tercero el adulto de ambos sexos, donde se produce la copulación, después se produce una larva que se deposita en la mucosa y después atraviesa la mucosa y se aloja en el intestino. Por eso ustedes este 5 lo ven de color diferente. Fíjense que este ciclo se produce tanto en el porcino como en los roedores también, tienen las mismas características. Los roedores, al comer músculo de un animal muerto, al ingerir el quiste, también el quiste en el intestino de los roedores, también las larvas atraviesan el intestino y también se van a alojar en el músculo esquelético. Los cerdos pueden también comer roedores muertos. Por eso esta parasitosis tiene mucho que ver con la higiene de los criaderos de cerdo, con el tipo de ingesta de alimentos de estos cerdos. El hombre, al ingerir carne cruda de cerdo, por ejemplo, en los embutidos, chorizos secos, los cuales están hechos con carne de cerdo que no cumple con las condiciones sanitarias necesarias, el hombre es proclive a ingerir también este quiste, esta larva enquistada, la cual también va al ingresar al sistema digestivo, también va a pasar a la fase 2, que es la liberación de la larva del intestino, la fase 3, que es la formación de los adultos, y la fase 4, que son la generación de nuevas larvas que van a atravesar la pared intestinal y se van a alojar en el músculo esquelético. Entonces puede ser que esos quistes se formen en, por ejemplo, en diafragma o en otros músculos esqueléticos. A su vez, estos adultos o estas larvas también pueden eliminarse por materia fecal, entonces contaminando el medio ambiente. Pero principalmente estos parásitos tienen un ciclo interno, es decir, que cada uno de estos huéspedes son huéspedes intermediarios y definitivos. Entonces podemos decir que dentro del ciclo de la Trichinella spiralis tenemos dos fases en el ciclo. Una fase entérica en la cual es el desarrollo de los adultos en el intestino delgado y es la fase de reproducción en la luz del intestino delgado. Esa es la fase entérica. Y la otra fase es la fase parenteral, en la cual abarca la migración de las larvas
que liberan las hembras, atravesando la pared intestinal y estableciéndose esas larvas en el músculo esquelético, formando un quiste en el interior del músculo esquelético. Entonces, ese quiste que se forma en el músculo esquelético del cerdo es el que se transmite al hombre por ingesta de carne de cerdo cruda. Bueno, algunas de las características en el hombre, ¿no? Las larvas ingeridas en carne cruda mal cocida se liberan en el intestino delgado, entonces. Sufren 4 mudas hasta convertirse en parásitos adultos. ¿Sí? Recuerden lo que vimos cuando vimos generalidades de nematodes, que habían 4 estadios de larvas, desde el huevo, larva 1, 2, 3 y 4, y después el parásito adulto. Todo eso sucede en la luz del intestino. Una vez que se establecen los adultos de ambos sexos, ocurre la cópula y como consecuencia de esa cópula se producen nuevas larvas en la mucosa intestinal. Las hembras vivíparas liberan larvas recién nacidas a los 7 días de haberse iniciado la infección. Es decir, que hay como un periodo, podemos decir, de incubación de 7 días, desde el momento que ingresan las larvas por ingesta del músculo esquelético hasta la formación de larvas recién nacidas. Y esto sucede durante semanas hasta que, los mecanismos de defensa del huésped comienzan a afectar la viabilidad de esas larvas, de esos adultos. Lo cierto es que una vez que las larvas se enquistan al músculo esquelético, ahí el sistema inmune del huésped no tiene forma de combatirlos. Ya están enquistados y ahí la única forma es, a través de medicación, etc. Bueno, la respuesta del hospedero consiste en la formación de lo que se conoce como infiltrado inflamatorio, es decir, una serie de células del sistema inmunológico que se rodean al quiste, que son consecuencias de un proceso inflamatorio que lo que intenta es tratar de bloquear y eliminar al parásito. El parásito tiene sus mecanismos de defensa, a su vez, que le permiten evitar al sistema inmunológico de la persona infectada. Entonces se establece una zona de conflicto, si se quiere, entre el sistema inmune del hospedero y los mecanismos de defensa que tiene montado el parásito. Eso trae como consecuencia la formación de un quiste con un infiltrado inflamatorio. Bueno, con producción de anticuerpos, esto no importa, ¿no? Inmunoglobulina E y un perfil linfocitario denominado Th2. Esto no tiene importancia mencionarlo ahora. Las larvas adultas las larvas pasan al torrente sanguíneo y al sistema linfático, que es por donde circula la linfa en el cuerpo, y se diseminan en el cuerpo, viajan a través del torrente circulatorio, hasta que se ubican en algún músculo estriado de mayor actividad, los músculos más oxigenados. Esos músculos son los músculos que son más activos. Y en ese lugar acá vemos, por ejemplo, esta foto de un quiste en el cual en el interior está la larva alojada, y acá vemos estas fibras que se ven corresponden a músculo estriado. Acá también, este es un corte histológico, un músculo estriado que tiene otra orientación, ese corte, pero esto es músculo esquelético y este es el quiste que forma la larva. O sea, este quiste aloja en su interior a la larva. Esto es lo que se ingiere cuando se ingiere una carne cruda de un cerdo con triquinosis. Bueno, la triquinela tiene un periodo de incubación que es variable.
un periodo de invasión, 2 de cada 3 de los enfermos presentan un síndrome infeccioso, es decir, que ese cuadro inflamatorio produce fiebre, malestar general, malestar muscular, cefaleas, síntomas oculopalpebrales, estos son los músculos que están asociados a la visión, edemas, inyección conjuntival, hay también un proceso inflamatorio en conjuntivas, síntomas gastrointestinales, con dolores abdominales muy intensos y signos de gastroenteritis, que es una inflamación, proceso inflamatorio intestinal. Esto es debido a la gran cantidad de larvas. Esto puede suceder en un individuo que ingiere continuamente carne de cerdo cruda, de cerdos que están infectados, por lo cual la masa parasitaria intestinal puede ser muy elevada y producir cuadros severos. Bueno, algunas de las características profilácticas de triquinosis son estas, ¿no? La cría de cerdos en criaderos denominados porquerizas limpias, lejos de basurales y de ratas, ¿cierto? Como hemos visto, las ratas también pueden ser una fuente de infección con triquinosis de los cerdos en los criaderos. Por ejemplo, el congelamiento de carne, embutidos a 15 grados bajo cero durante 3 semanas, o la cocción a temperaturas mayores a 71 grados, también produce la destrucción del quiste. El salado ahumado y el curado no destruye las larvas enquistadas. Y la recomendación es no consumir embutidos de origen incierto, es decir, que no se sepan exactamente de dónde proviene esa carne de cerdo. Y también hay otras fuentes, ¿no?, de transmisión de triquinosis, que es por carne de caballo, jabalí, puma, peludo, etc. Vamos a hablar un poco de los platelmintos o gusanos planos. Los platelmintos, como su nombre lo indica, son gusanos planos. Están cubiertos de una membrana que les permite el intercambio con productos ubicados en el medio ambiente, entre ellos los nutrientes que puede haber en el medio ambiente en el cual ellos se desarrollan, pueden atravesar esa membrana y entonces este gusano se nutre de los nutrientes que hay en el medio ambiente en el cual se encuentra. De manera que ellos carecen de aparato digestivo. Y tienen ambos sexos, se dice que son hermafroditas, producen gametas masculinas y femeninas, y el mismo gusano produce una gran cantidad de huevos que son liberados a la luz del intestino. Como vamos a ver, muchos de esos huevos se liberan a través de los distintos segmentos que componen el cuerpo de este gusano. Bueno, se dice que estos platelmintos son invertebrados macroscópicos, y algunos de ellos pueden llegar a medir metros. Son aplanados y tienen diferentes tamaños. Hay platelmintos que son mucho más pequeños, otros que ya les digo son como las tenias, que pueden medir metros de largo. Con pocas excepciones, las formas adultas, casi todas, habitan en el intestino delgado de los hospederos que infectan. Esos hospederos son vertebrados, por supuesto. Aquí tienen esta fotografía, se ve el extremo anterior, uno de los extremos del gusano, en el cual tienen estructuras ventosas y dientes que les permiten fijarse a la pared del intestino. Y acá se puede ver los segmentos del cuerpo. Tienen un cuerpo que es segmentado, como vamos a ver más en detalle. Bueno, el cuerpo está dividido en 3 regiones. Una región que es el escólex,
que presenta un órgano de fijación, que también puede tener funciones de nutrición y funciones sensoriales. Entonces el gusano se fija a la pared del intestino a través de esta estructura denominada escólex. Un cuello que da origen a la cadena de proglótidos. Esos proglótidos son los segmentos del gusano. Y el estróbilo, que es el conjunto de proglótidos, es decir, el estróbilo es el resto del cuerpo, en el cual aloja a los proglótides. Es un cuerpo, el estróbilo está segmentado. Cada uno de estos segmentos cuenta con uno o más juegos de órganos de reproducción, es decir, que son segmentos independientes. Cada uno tiene todos los órganos de reproducción. Como dijimos, estos gusanos son hermafroditas, producen gametas masculinas y femeninas. En el extremo más próximo al cuello del escólex se encuentran los proglótides inmaduros, los más pequeños, y están seguidos por los segmentos sexualmente maduros y por los proglótides denominados proglótides grávidos. Los proglótides grávidos son aquellos que están más alejados del cuello, son los más grandes. Ahora vamos a ver la estructura de los proglótides. Entonces esos proglótides grávidos son proglótides que tienen una carga de huevos muy grande debido a la fecundación de las gametas femeninas por las masculinas. Bueno, aquí vemos un esquema de un platelminto. Esto es una tenia, como después vamos a hablar más en detalle cuando hablemos de tenias. Aquí vemos el escólex, en el cual están todas las estructuras que necesita el parásito para fijarse a la pared del intestino. Por debajo está el cuello y después comienzan a segmentarse el cuerpo. Cada uno de estos segmentos es un proglótide. Los proglótides que están más cerca del cuello son los inmaduros y a medida que esos proglótides se alejan del cuello, esos proglótides comienzan a ser proglótides ya más desarrollados y maduros. Los proglótides, a medida que se van alejando y se ubican más en el extremo del parásito, son proglótides grávidos, es decir, proglótides que están llenos de huevos del gusano en su interior. Aquí vemos una estructura, un esquema de un proglótide donde vemos los ovarios, un gran útero y acá una gran cantidad de testículos con gametas masculinas y un poro genital. Cada uno de estos proglótides, entonces por fecundación de los óvulos, lo que producen es una cantidad de huevos muy grande que generan lo que se llama un proglótide grávido. Estos proglótides grávidos son eliminados con la materia fecal de la persona que está infectada con este parásito, por lo cual hace que esos huevos se alojen en el medio ambiente y se puedan diseminar esos huevos a otros animales. Bueno, vamos a hablar de hidatidosis, que es producido por un parásito, un platelminto, que tiene estas características de un cuerpo corto, pocos segmentos, y produce una patología, se denomina hidatidosis. Bueno, se dice que la hidatidosis es una zoonosis parasitaria, es decir, que se transmite de un animal al hombre. Afecta principalmente a poblaciones agrícolas y ganaderas. En el mundo hay una mayor prevalencia en Sudamérica y la hidatidosis producida por una larva de un cestode del género Echinococcus, que es también un platelminto. El hospedero definitivo y habitual es el perro, pero también se lo encuentran otros animales. El humano es un huésped accidental por la ingesta de alimentos contaminados.
produce una patología que se denomina hidatidosis humana. Bueno, como dijimos, desde la familia de las tenias, Tenidae, es del género Echinococcus. Las especies de Echinococcus son estas, ¿no? Granulosus, Multilocularis, Vogeli oligartus. El ciclo vital, el huésped definitivo, son los carnívoros, tales como los perros y los zorros, que también son cánidos. Y el huésped intermediario son los animales herbívoros, como ovinos, caprinos y también el humano. Así que el ser humano es un huésped intermediario. Y la transmisión se produce por contaminación fecal oral desde las heces del perro. Bueno, este es el ciclo biológico del Echinococcus granulosus. Como dijimos, los perros y los cánidos son los huéspedes definitivos, es decir, que son los que alojan las formas adultas del parásito. Y las ovejas, los cerdos, o sea, los caprinos, los porcinos, son los huéspedes intermediarios. Entonces, por la defecación de los perros, en los cuales se liberan los huevos embrionados del parásito, estos, al ser ingeridos por los huéspedes intermediarios, estos huevos evolucionan a esta forma 3, que es una larva que se denomina oncosfera, que tiene la capacidad de atravesar la pared intestinal y se disemina por circulación. Estas larvas, una vez que se diseminan por circulación, forman un quiste, que es un quiste hidatídico. Y ese quiste hidatídico se produce en diferentes órganos. Entonces, la forma 4 es la forma que está alojada en el interior de ese quiste hidatídico. Ahora, después vamos a hablar con más detalle sobre cómo es la estructura de este quiste. De esta larva 4, esta forma 4, los perros que pueden ingerir las vísceras de estos animales, al ingerir las vísceras, lo que está haciendo es ingerir lo que se denomina un protoescólex que está presente en el interior del quiste. Ese protoescólex se madura a la forma 6, que es el escólex del parásito adulto, que se va a fijar en el intestino delgado del perro. Y el perro, con las defecaciones, lo que va a liberar es continuamente son los huevos del parásito, cerrándose el ciclo. Por eso se dice que un perro es el huésped definitivo, porque aloja las formas maduras, y las ovejas o los cerdos son los huéspedes intermediarios, porque alojan las formas inmaduras. Esta convivencia entre los perros y el ganado caprino o los porcinos es muy frecuente en zonas rurales de crianza de este tipo de ganado, ya que los perros muchas veces se los emplean para arrear a los animales. Entonces hay una convivencia diaria frecuente entre los cánidos y los caprinos o los porcinos. Entonces es en ese ambiente en donde se produce el cierre del ciclo. El hombre, ¿cómo interviene? Es un huésped intermediario. El hombre también, por contaminación fecal oral, puede ingerir los huevos embrionados que provienen de las heces del perro, y se establece el mismo ciclo que se establece en las ovejas o en los cerdos. Es decir, que se forma la forma de la 2 deriva a la 3, que es la oncosfera, es una larva que atraviesa la pared intestinal y entonces pasa a la forma 4,
Esa forma 4 es el quiste hidatídico propiamente dicho, que se puede alojar en distintos órganos, hasta inclusive en corazón, hígado, en pulmón, como vemos, hasta también en cerebro. ¿Por qué? Porque esta oncosfera circula a través del sistema circulatorio. También en algunos huesos largos, se puede alojar un quiste hidatídico. Bueno, aquí vemos la estructura de un quiste hidatídico, la cual vemos es una vesícula, una bolsa que aloja un líquido. Ese líquido es un líquido que está alojado en el interior del quiste, de esa bolsa, es el líquido hidatídico. Y además, bueno, este es el tejido hospedador, ¿sí? El tejido del órgano en el cual está alojado el quiste, este círculo negro se denomina capa laminada. Lo importante es que dentro del quiste hidatídico se encuentran en ciertas bolsas unas vesículas denominadas vesículas hijas, en cuyo interior hay protoescólex. Los protoescólex son los que van a originar, una vez que se produzca la ingesta del quiste, se van a transformar en el intestino del animal que ingiere el quiste, se van a transformar en escólex que van a dar origen al parásito adulto, como vimos anteriormente en el ciclo. Bueno, ¿cómo se contagia el hombre? Mediante la ingesta de alimentos tales como verduras o aguas contaminados con los huevos del Echinococcus, o bien por contacto directo con los perros infectados que pueden transportar esos huevos, por ejemplo, en el pelaje del animal. Bueno, vamos a hablar un poco sobre tenias. Las tenias, como dijimos, la cabeza de las tenias se denominan escólex, están formados por estructuras de fijación a la pared intestinal, un cuello y los prolótides, que al principio son inmaduros y después, a medida que se alojan, esos prolótides van madurando y se incrementan en el tamaño. Aquí tienen un esquema de un prolótide. Vemos el ovario, el gran útero y los testículos que alojan las gametas masculinas, y hay una glándula de gemación, y este prolótide, cuando forma huevos, esos huevos se alojan en el interior del útero y se llena de una gran cantidad de huevos. Esos son los prolótides denominados grávidos. Bueno, la teniosis es la parasitosis producida por tenias, es la infección producida por los cestodes del género Tenia. Tenemos dos principales, Tenia hexagenata y Tenia solium, que son de las que vamos a hablar nosotros. Hay muchos más. Los adultos se desarrollan en el humano, por lo cual el hombre es el huésped definitivo. Los estados larvales, o cisticercos, también llamados cisticercos, se producen en los vacunos y en los cerdos. Son los huéspedes intermediarios. Bueno, es el escólex el que permite discriminar a la Tenia solium de la Tenia sanguinata. Fíjense la estructura de los escólex de ambas tenias. Entonces, el escólex en la Tenia solium se dice que es un escólex piriforme con 4 ventosas y doble corona de ganchos. En cambio, el escólex de la Tenia saginata es un escólex, se dice, inerme, cuadrangular, con doble par de ventosas. Entonces, la observación del escólex es lo que permite discriminar qué tipo de tenia está involucrada en la patología. Bueno, para que tengan una idea, esta es una Tenia solium. Las Tenia solium son más chiquitas. Fíjense, esta es una escala, son 10 centímetros, son más pequeñas.
Fíjense el escólex, que es ese puntito en el extremo, comparado con las prolotides que están en la porción terminal, que son los más maduros de la tenia. La saginata, fíjense el escólex, y a medida que se va alejando del cuello, los prolotides son prolotides más grandes, de mayor tamaño. El tamaño de las tenias saginatas es mucho más grande, puede llegar a medir metros. Bueno, este es el ciclo de ambas tenias. Es un ciclo idéntico. La única diferencia es que las tenias saginatas tienen como huésped intermediario al ganado bovino. En cambio, la tenia solium tiene como intermediario al cerdo, el ganado porcino. Después, el ciclo es idéntico en ambas tenias. También se produce un quiste en los animales que están infectados con tenia, que se denomina cisticerco y está alojado en el músculo esquelético de estos animales. El hombre adquiere la teniasis a través de la ingesta de carne con estos cisticercos, carne cruda o mal cocida. Entonces estos cisticercos se alojan en el intestino y generan un adulto. Se diferencia entonces la tenia saginata de la solium por el escólex, pero ambas se van a fijar en la pared del intestino y se va a generar un adulto, el intestino delgado, el cual va a ingerir los alimentos que circulen por el tracto intestinal. Además, con las defecaciones, el humano lo que va a eliminar son los prolotides grávidos que están llenos de huevos, que son los que se van a liberar y van a contaminar el medio ambiente en el cual esta persona defeque. Los huevos que se liberan del prolótide, al ser ingeridos por un animal, porque ellos comen pasto, pueden ingerir ese huevo y ese huevo en el intestino del bovino, en el caso de la saginata, y en el porcino, en el caso de la solium, se va a formar lo que se llama un embrión hexacanto. Se dice hexacanto porque tiene como 6 púas que le permiten al embrión fijarse a la pared del intestino. Atraviesan la pared intestinal y se alojan en los músculos de estos animales, produciendo lo que se denomina el cisticerco músculo, cerrando el ciclo. Bueno, las características de la teniosis. El humano, entonces, es el hospedero definitivo, obligatorio, y los intermediarios son el cerdo y las reses, respectivamente. La ingesta de carne cruda o mal cocida con cisticercos, que es el carne de ganado vacuno, tenia saginata, y carne de ganado porcino, tenia solium, es el mecanismo de infección. El parásito se fija al intestino delgado por medio del escólex, como cualquier tenia, y se desarrolla hasta adulto en el transcurso de 2 a 3 meses. El daño que producen es mínimo, entonces se suelen diagnosticar porque aparecen los escólex en la materia fecal. Eso es indicio de que el individuo está cursando con una teniosis. La tenia solium produce dos tipos característicos de infección. Una, que es la teniasis solium, propiamente dicha, que es como la que vimos antes, ante la ingesta de carne de cerdo cruda, se puede ingerir un quiste y producir entonces, derivar en un gusano adulto alojado en la pared intestinal. Pero también puede producir la cisticercosis. La cisticercosis entonces es
larvas que estén alojados en los tejidos del humano. Esto se puede producir, por ejemplo, por la ingesta de huevos de Taenia solium depositados en alimentos contaminados. Esos huevos pueden dar lugar a larvas hexacanto, que son las que pueden atravesar la pared intestinal en el hombre y producir cisticercosis. Es decir, que se pueden producir esos quistes en distintos tejidos en el humano. Esas larvas también pueden dar lugar a gusanos adultos y alojarse esos adultos en el intestino. Esos adultos, como dijimos, pueden llegar a medir metros. Pero la complicación es que esas larvas hexacanto puedan atravesar la pared intestinal y alojarse en distintos tejidos, produciendo cisticercos en distintos tejidos del cuerpo humano. Bueno, ese cisticerco se puede alojar en cualquier órgano, tejido. Sus localizaciones más importantes son el tejido nervioso, o se puede alojar en la cavidad ocular, en el ojo. Aquí vemos el quiste y vemos el escólex y vemos, en este caso, el tejido de la corteza cerebral. Este es un cisticerco alojado en cerebro. Y en algunos casos ese cisticerco se puede alojar en la cavidad ocular. Bueno, como medidas profilácticas para evitar la cisticercosis, evitar el consumo de carnes crudas, cuidar las condiciones sanitarias, también cuidar las condiciones sanitarias y la salud de los animales, la higiene, lavar las frutas, verduras, higiene de mano, comer la carne cocida, bien cocida, y como medida profiláctica también el almacenado de las carnes a temperaturas de menos 18 grados de temperatura interna durante 24 horas. Eso permite la eliminación de los cisticercos en las carnes. Temperatura, pues hasta temperatura interna de 65 a 70 grados también permite la eliminación de los quistes. Y además el salado, 25% por una semana, también eso produce la inactivación y la eliminación de los cisticercos.